Estimados colaboradores de Manpower, tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Rosa Inés Meza, supervisor de seguridad Manpower. En esta oportunidad vamos a dar a conocer un tema muy importante que es la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, más conocido como I+C. ¿Qué es el I+C? El I+C es un proceso mediante el cual nosotros identificamos los peligros en nuestra área de trabajo. Seguidamente, evaluamos los riesgos que estos nos pueden generar, para establecer controles, prevenir y minimizar los riesgos, y así decidir si estos riesgos son o no son aceptables. Ahora, todo trabajador debe conocer los peligros a los que está expuesto en su puesto de trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Primero, identificamos el peligro. Seguidamente, evaluamos el riesgo y establecemos controles. ¿Qué es un peligro? Técnicamente, un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños tanto a las personas, a los equipos, al proceso o al medio ambiente. Es decir, el peligro es todo aquello con potencial de ocasionar daños a personas, equipos, procesos o medio ambiente. Tipos de peligros, según su fuente, según su acto o según su condición. Todos estos con potencial de generar daños. Peligros según su fuente. Aquí vamos a encontrar una serie de peligros. Empecemos con el peligro químico. El peligro químico está referido a lo que son gases, vapores, polvo, dependiendo de dónde nos encontremos. Si estamos cerca a la planta de tratamiento, estaremos más expuestos a lo que son gases y vapores. Si estamos cerca al tajo de la unidad minera Constancia, estaremos más expuestos al polvo. Cualquiera sea el caso, ¿cuál es el riesgo que nos ocasiona? El riesgo es la inhalación de estos gases, de estos vapores y el polvo. De esta manera, este peligro se materializa. ¿Y cuál es la consecuencia que nos puede ocasionar? La consecuencia es la irritación, la intoxicación o los problemas alérgicos que nos puede causar a nuestro sistema respiratorio. Y si estamos expuestos por muchos años a este riesgo, podría generarnos una enfermedad ocupacional llamada neumoconiosis. ¿Y cómo contrarrestamos este riesgo? Estableciendo controles. Y como control tenemos a nuestro equipo de protección respiratoria. Seguidamente tenemos el peligro físico. Aquí vamos a encontrar a las vibraciones y al ruido, a los cuales nosotros también estamos expuestos ya que trabajamos cerca de equipos de línea amarilla. Ahora, la falta de iluminación también es un peligro físico. La temperatura, sea una temperatura alta o una temperatura baja, también es un peligro físico. Peligro biológico. Aquí tenemos a las bacterias, a los virus y a los parásitos, que son microorganismos que nos pueden causar enfermedades, a los cuales podemos estar expuestos en nuestras áreas de trabajo. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, por vía digestiva, por vía sanguínea, contacto con piel o mucosidades. ¿Cómo prevenir estos riesgos? Estableciendo controles. Y como controles tenemos a la alta higiene que debemos mantener, realizando desinfección continua de nuestras áreas de trabajo, realizando lavado continuo de nuestras manos con agua y jabón, y siguiendo los instructivos de higiene que actualmente están siendo promovidos para prevenir el contagio con coronavirus. Entre estos instructivos tenemos la desinfección de herramientas, la desinfección de vehículos, el kit de higiene, entre otros. Todos estos para prevenir la propagación del COVID-19. Seguidamente, tenemos el peligro psicosocial. Allí se encuentran el estrés, la fatiga y el acoso laboral. La excesiva presión que se podría tener en nuestro trabajo puede afectar a la salud y al desempeño laboral. Peligros según el acto y condición. Como acto, son acciones o prácticas incorrectas realizadas por el colaborador durante la ejecución del trabajo. Por ejemplo, durante la realización de trabajos en altura,
Si el colaborador no utiliza el equipo de protección anticaídas, esto representaría un peligro según el acto. Del mismo modo, para los trabajos en espacio confinado o trabajos con soldadura, si el colaborador incumple el procedimiento escrito de trabajo seguro, esto también representa peligros según el acto. Ahora, peligros como condición. Son situaciones en el entorno del trabajo que podrían ocasionar un accidente. Por ejemplo, el desorden, o tener el piso resbaloso, o contar con escaleras sin baranda, representan peligros según la condición. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños tanto a las personas, a los equipos o al medio ambiente. Es decir, es la posibilidad de que se produzca un evento no deseado y cause daños a las personas, equipos o medio ambiente. Evaluación de riesgo. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Para esto utilizamos la matriz de evaluación de riesgo, que está compuesta por la probabilidad y la severidad. Esta matriz nos permite dar valoraciones al riesgo, evaluando su frecuencia, ya sea el caso común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda o prácticamente imposible que suceda, y la severidad, que podría ser menor, temporal, permanente, mortal o catastrófico. La frecuencia por la severidad nos da como resultado el nivel de riesgo. Ahora, esta matriz está representada por 3 colores, según el nivel de riesgo. Para riesgos no tolerables, aquí se encuentra el riesgo de nivel alto, que es de color rojo. Aquí se requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos. En los riesgos tolerables se encuentran el riesgo medio y el riesgo bajo. Para el riesgo medio, que es de color amarillo, aquí se requieren medidas para eliminar o reducir el nivel de riesgo y así ejecutar el trabajo. Para riesgos bajos, este riesgo es de color verde. Este riesgo es tolerable, así que se pueden iniciar con los trabajos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Voy a dar pase a mi compañero Denis para que continúe con la presentación. Gracias, Rosa. Compañeros, continuando con la presentación de I+C Continuo, vamos a hablar ahora sobre el tema de la evaluación de los riesgos. Se volverá a realizar la evaluación de los riesgos cada vez que se pretendan hacer cambios en ¿dónde? En la organización, en el sistema de gestión de seguridad de esa organización o en los procesos. Por ejemplo, nos piden realizar un nuevo trabajo, ¿no? Una nueva actividad. Entonces, esa actividad o ese trabajo debe de ser evaluado. Por ende, la matriz de línea base debe ser modificada. Cuando también se hace una nueva evaluación de riesgos cuando se suscita un accidente. ¿Por qué? Porque al suscitarse un accidente se entiende que los controles establecidos en la matriz de línea base no fueron suficientes, ¿no? No fueron lo suficientemente claros o no se cumplieron ciertas cosas como para que se suscite ese accidente. En todo caso, nuevamente se tiene que hacer evaluación de los riesgos. Después que yo evalúo los riesgos, ¿no? Tengo que establecer controles. ¿Para qué? Estos controles están orientados a reducir los riesgos mediante las medidas correctivas y preventivas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de controles, hablamos en el tema de jerarquía de controles. Esta jerarquía de controles, como ya todos conocemos, ¿cuántos son? 5. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Pero esta jerarquía de controles está dividida en 2, las barreras duras y las barreras blandas. ¿A qué llamamos barreras blandas o controles blandos? A los controles ya sea de EPP y controles administrativos. Y cuando hablamos de controles de ingeniería, sustitución y eliminación, hablamos de controles rígidos o barreras rígidas. Recordemos que la última barrera de la jerarquía de controles es el EPP, ¿sí? Ahora, acá hay ejemplos, por ejemplo, del tema de la jerarquía de controles. EPP, cuando usamos el tema de un casco
o cuando usamos un tema de una mascarilla para protegernos del polvo. Cuando hablamos de controles administrativos, hablamos generalmente de lo que es procedimientos, instructivos, reglamentos, ¿no? El RITRA con el tema de los conductores, ¿no? O hablamos de un tema de señalización. Esos son los controles administrativos. Cuando hablamos de controles de ingeniería, es que, para ponerles un ejemplo, tenemos un equipo en movimiento y no tiene una guarda de protección. Entonces, estás exponiendo a esa persona a que tome contacto con ese equipo de movimiento. Puede haber un tema de atrapamiento, etc. Entonces, ¿qué haces? Implantas un control de ingeniería. ¿Cómo? Colocando una guarda o una barrera, ¿no? De protección de ese equipo en movimiento. Sustitución, como la imagen superior del lado derecho, donde se aprecia una persona, ¿no? De mala forma cargando una serie de objetos o cajas. Entonces, lo puedo sustituir ese mismo trabajo como reemplazando la forma de llevar esas cajas, ¿no es cierto? Con el uso de un equipo. Ahora, el IPC continuo, como dijimos inicialmente, o el objetivo en todo caso de esta presentación, es que ustedes sepan que Hadvey hace un par de días ha implantado una nueva versión de este IPC continuo. Recordemos que a la fecha nosotros veníamos manejando la versión número 4, ¿no es cierto? Hoy en día Hadvey nos ha enviado la nueva versión, que es la versión número 5, que es la que nosotros estamos dando a conocer. IPC continuo versión 5. Ahora, en esta diapositiva, lo que les estoy mostrando, y para que podamos comparar, es el cuadro de la matriz de evaluación de riesgo de la versión 5 de este IPC, que es el cuadro superior, ¿ya? Y en la parte inferior está el cuadro de la matriz del IPC de la versión anterior. Eso quiere decir, para que nosotros comparemos y sepamos, está el cuadro que de ahora en adelante vamos a manejar para evaluar nuestro IPC, en este caso el riesgo, que es el cuadro superior, versus, ¿no?, el cuadro que hasta el mes de marzo nosotros veníamos manejando, que está en la parte inferior. ¿Ya? Y acá es donde me voy a detener para explicarles las diferencias que hay de lo anterior, versión 4, a lo actual, versión 5. Primero, ustedes aprecian que la probabilidad y la severidad cambiaron de lugar, de posición, ¿no? Donde antes estaba la probabilidad, que era en el lado izquierdo de manera vertical, hoy en día está la severidad. Y donde antes estaba la severidad, ¿no es cierto?, de manera horizontal y en la parte superior, de color negrito, hoy en día está la probabilidad, ¿no? Ese es un primer cambio. Un segundo cambio es que la probabilidad se maneja ahora con letras, ya no con números. Va de la letra A a la letra E. ¿Sí? Otro cambio es que, por ejemplo, si antes el nivel de riesgo alto, que era el color rojo, ¿no?, manejaba números 12, 16, 15, 20 o hasta el 25, como ustedes pueden ver en el cuadro inferior, hoy en día el nivel de riesgo alto va desde el número 1 al número 8, ¿no? Que el nivel de riesgo medio hoy en día va desde el número 9 al número 15. Y anteriormente, por ejemplo, era desde el número 4 al número 9, ¿no? Y el nivel de riesgo inferior o bajo, que es de color verde, hoy en día van desde los números 16 hasta el número 25, y anteriormente solamente se consideraba el número 1, 2 y 3, ¿no? Otro cambio que ha habido en esta nueva versión es que, por ejemplo, ya no se repiten los números. Quiere decir que los números van correlativos desde el número 1 al número 25, que anteriormente, ¿no?, se repetían los números. Por ejemplo, habían dos números 12, ¿no? Habían dos números 4, dos números 6, dos números 8, ¿no es cierto? Hoy ya no es así. Hoy los números correlativos van del número 1 al número 25 sin repetirse ellos en ningún nivel de riesgo.
ya sea alto, medio o bajo. Entonces, esos son los cambios o los principales cambios, y acá es donde me estoy deteniendo para que ustedes puedan comparar, como les dije, el cuadro superior, que es el que va a regir ahora en esta nueva versión y con el que vamos a trabajar y analizar en nuestro IPC diario, versus el cuadro inferior que hasta el mes de marzo nosotros veníamos manejando. ¿Sí? Ahora, vamos a poner un ejemplo que es el que normalmente casi todos en nuestros IPC colocábamos, que es por ejemplo el tema de tormenta eléctrica. ¿Ya? Entonces vamos a analizar esto. En cualquier actividad, ¿ya? Siempre colocábamos como peligro tormenta eléctrica, ¿no es cierto? Como riesgo colocábamos exposición a tormenta eléctrica, colocábamos descarga eléctrica, colocábamos shock eléctrico o hasta una muerte. Eso es lo que colocábamos en riesgo, ¿sí? Y decíamos, en lo anterior, ¿no es cierto? En la tablita inferior decíamos, ¿qué tan probable es que esta tormenta eléctrica, ¿no?, nos cause un daño? Y decíamos, es común, ha sucedido, posiblemente me suceda, raro que suceda o prácticamente imposible que suceda. Generalmente, siempre la probabilidad iba entre el número 3 y el número 4 para este ejemplo de tormenta eléctrica. Algunos decían posible, ¿no es cierto?, número 3, o decían ha sucedido como número 4. Pero respecto a la severidad, colocábamos casi todos, si no son todos, como número 4, o sea, mayor, y decíamos muerte, ¿no? O consideramos muerte porque así también lo describíamos en el riesgo. Y cuando hacíamos la intersección o la multiplicación, ¿no?, de la probabilidad por la severidad, resultaba un valor 12 o 16, siempre de color rojo, o sea, nivel alto. ¿Sí? Eso es lo que colocábamos en nuestras matrices, hablando del riesgo inicial, o sea, sin medidas de control. Hoy en día ya no es así. ¿Ya? ¿Cómo va a ser? De esta forma. Vamos a analizar el mismo ejemplo. ¿Ya? Entonces decimos, tormenta eléctrica como peligro, riesgo, exposición a tormenta eléctrica, choque eléctrico o muerte. ¿Sí? Y decimos, ¿qué tan probable es que esa tormenta eléctrica me cause algún daño, ya sea a la persona, equipo, proceso o medio ambiente? ¿No? Entonces, si hablamos de probabilidad, entonces tendríamos que mencionar si es común, ¿no?, si ya ha sucedido, si me podría suceder, si es raro que suceda o prácticamente imposible que suceda. ¿De qué estamos hablando? De que esa tormenta, ¿no?, me cause algún daño, ¿sí? Entonces, ¿es común? ¿Ha sucedido? ¿Podría suceder? Raro que suceda, prácticamente imposible que suceda. Entonces, algunos dirán, podría suceder. Listo. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Podría suceder. Sería la letra C. Ya no sería número, sería la letra C. Y de suscitarse, ¿no?, o de materializarse esa probabilidad, ¿ya?, ¿qué tan severo o qué tanto daño me causaría ello? ¿Sería un daño menor, ya hablando de severidad? ¿Sería un daño temporal, permanente, mortalidad o catastrófico? Basándose en lo que colocamos en riesgo, que colocamos muerte, recuerden, ¿no es cierto? Entonces, si es muerte, hablamos de mortalidad o de catastrófico. Mortalidad, si es una persona, catastrófico, más de una persona. Entonces, unos dirán mortalidad. Ok, mortalidad, según esta tablita, es el número 2, basándose en la severidad. Y en nuestra probabilidad que analizamos previamente, dijimos que podría suceder, ¿no es cierto? Y que es la letra C. La intersección del número 2 o de la letra C
y el número 2 sería el número 8. Probabilidad por severidad, C por 2 sería el número 8. Ya no 12, ya no 16. ¿Se dan cuenta? Entonces, si bien es cierto el nivel de riesgo sigue siendo alto, en este caso color rojo, crítico, la valoración o el número es otro. ¿Ya? El análisis es el mismo. ¿Ya? Nos debemos de preguntar siempre qué tan probable es que ese peligro se materialice en un riesgo o en una consecuencia hacia la persona, equipo, proceso o medio ambiente, ¿no? Y analizamos probabilidad por severidad. Es la misma evaluación, solo que ha cambiado que la probabilidad es con letras y la severidad es con números. Al final, como resultado, te va a seguir dando un número, ¿ya? Va a depender del análisis para ver si es ese número de color rojo o nivel alto, amarillo, nivel medio y verde, nivel bajo. ¿Ya? Entonces, he querido hacer un ejemplo, digamos, común para todos, porque generalmente en los IPRC ustedes colocan o colocamos el tema de tormenta eléctrica o identificamos el tema de tormenta eléctrica como un peligro. ¿Ya? Entonces, recapitulando, por favor, vean o han podido apreciar y escuchar los principales cambios que ha habido de la versión 4 a la versión 5, ¿no? Que principalmente o únicamente es esta tabla. Esta tabla, que es la que está ubicada en la parte posterior de su IPRC, en la parte inferior, ¿no es cierto? Al costado donde ustedes llenaban sus datos, sus nombres y sus apellidos, al costado derecho siempre había esta tablita. Pero ya no va a estar esta tabla, ¿no? Inferior, que estaba hasta el mes de marzo, sino va a estar esta nueva tabla que les estoy mostrando, que está en la parte superior de esta diapositiva. ¿Ya? Basándose en el ejemplo, en el análisis que hemos hecho de probabilidad por severidad. ¿Ya? Entonces, los que estaban acostumbrados a poner 16, 12, ¿no? Ya no es así. Tenemos que analizar, tenemos que evaluar. ¿Ya? Por favor, este nuevo cambio se va a implementar a partir del mes de junio. Ya en campo, la supervisión en conjunto, vamos a estar de forma progresiva, porque no todos todavía están laborando en mina, pero ya se están, digamos, reiniciando varias actividades, ¿no? en constancia. Entonces, de la mano vamos a estar con los supervisores, con ustedes, para poderlos orientar, ¿ya? Para poder evaluar en conjunto este tema del IPRC. ¿Ya? Esta es una presentación que está abocada a los cambios que ha habido de una versión anterior a esta actual, ya basándose principalmente en esta tabla. Entonces, el contexto es el mismo, el fondo es el mismo. Probabilidad por severidad, ¿no es cierto? Y evalúo y me pregunto, ¿qué tan probable es que ese peligro se materialice en una consecuencia a mi persona? Y ahí evalúo si es común, si ya sucedió, si podría suceder, etc. ¿No? Y si de suscitarse, ¿qué tan severo es? Si es permanente, si es una lesión permanente, si es una muerte, si es algo temporal, si es algo menor. Ya, eso que analizaban anteriormente sigue analizándose ahora, debería seguir haciendo. Solo que lo que ha cambiado es el tema de lo que les dije, ¿no? El tema de las letras para la probabilidad, de la posición donde está ahora la probabilidad versus donde estaba anteriormente, al igual que la severidad. Acá hay otros ejemplos que nosotros hemos considerado, ya basándose en la explicación anterior. Por ejemplo, y vamos a ir al tercer ejemplo de esta diapositiva, que habla del agente biológico SARS-CoV-2, más conocido por todos nosotros como el COVID-19, ¿no? Esto hoy en día ya ha sido implementado en todas las matrices de línea base y por ende tiene que ser también puesto y colocado y analizado en su IPRC continuo. ¿Por qué? Porque este es un peligro latente. Ya esta pandemia que nosotros estamos viviendo hoy en día ya se debe ver reflejado o se ve reflejado en las actividades que nosotros realizamos. Por ende, no debe de dejar de identificarse este nuevo peligro, ¿ya? Y se debe colocar tal cual como está aquí. Peligro, agente biológico SARS-CoV-2.
¿ya? Agente biológico SARS-CoV-2. Eso es lo que yo debo colocar en mi I+C. ¿Cuál es el riesgo? La exposición a este agente biológico SARS-CoV-2. ¿Ya? Entonces, esto deben, por favor, también incluir ya en sus I+Cs continuos o sus I+Cs diarios. ¿Por qué? Porque es a lo que estamos expuestos hoy en día. Recordemos que el concepto de peligro. ¿Qué es peligro? Todo lo que te puede causar daño, ¿no? Hoy en día el COVID te puede causar daño, sí, incluso te puede matar, ¿no es cierto? Entonces, como riesgo está la exposición justamente al COVID o muerte. Y hoy en día hablamos de esto como un nivel alto, o sea, sí o sí el nivel de riesgo inicial nos va a dar de un color rojo, ¿ya? En este caso nos da un 3. ¿Por qué 3? Porque es la intersección, ¿ya?, de la probabilidad con la severidad. Decimos en este caso que la probabilidad es común y la severidad es mortal, ¿ya? Probabilidad común, severidad mortal. Entonces, la probabilidad vendría a ser la letra A, ¿no? Común, y la severidad sería el número 2. La intersección de la letra A con el número 2 nos da como resultado el valor 3 como riesgo inicial. Y ahí debemos de colocar nuestras medidas de control. Principalmente mantener el tema del distanciamiento social. ¿Cuánto? 2 metros como mínimo. Otro, el uso de las mascarillas en todo momento. ¿Ya? En todo momento, por favor. Esto tengámoslo claro. Y el tema de cumplir con los protocolos e instructivos, guías y toda la documentación que tanto Hadley como Manpower les ha enviado o les ha proporcionado. Llámese desinfección de vehículos, desinfección de herramientas, el tema de aislamiento en hoteles, ¿no? El tema de lavado de manos, ¿no? El tema de evitar el contacto físico al momento de saludarse, mantener la distancia, etc. Todo eso yo debo colocar en mis medidas de control. Si yo coloco todo eso en mis medidas de control, al hacer un nuevo análisis del riesgo, o en este caso el riesgo residual, ya me va a botar un valor distinto al inicial. Ya no va a estar en nivel rojo, nivel crítico, sino va a estar en un nivel medio. En este caso, un número 9. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, lo inicial era que la probabilidad era común y la severidad era mortal, después de colocar las medidas de control, ya no va a ser así. ¿Ya? Va a ser de otra forma. ¿Ok? Entonces, por favor, yo les pido que poco a poco, en el día a día, estos cambios que se están dando en esta nueva matriz, ya, tiene que ir de la mano con las recomendaciones y con la ayuda de nosotros como supervisión para que podamos analizar de manera conjunta. Pero ya, desde ya, en todo caso, esta presentación se la estamos compartiendo para que ustedes la puedan revisar, ¿ya? Y tener, sobre todo, y manejar esa tabla que les he mostrado anteriormente, que es la que va a regir de aquí en más, donde se habla de probabilidad, ¿no? Desde común, letra A la letra E, prácticamente imposible que suceda, ¿no es cierto? Y severidad, que va del 1 al 5. Catastrófico es el número 1 y menor es el número 5. ¿Ya? Por favor. Entonces, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Esperando que esta presentación haya sido de su agrado y su entendimiento. ¿Ya? Esto es una primera inducción referente al I+C, ¿ya? Porque lamentablemente por la contingencia actual, la mejor forma de poder mostrarles o instruir este tema es de una manera presencial, pero al estar restringidos de ello hemos querido de todas maneras preparar esta presentación para que ya ustedes tengan como base esta presentación y sobre todo esta tabla, que es la que cambia la versión 4 a la versión 5, y podamos ya manejar día a día a partir del mes de junio, o sea de la próxima semana, esta nueva aplicación de este I+C continuo. ¿Ya? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y hasta luego.